capítulo 9, verso 10. Dice la bendita palabra del Señor: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Diga conmigo: reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Diga 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron algunos, comieron poquitos, comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. ¿A cuántos les gusta el pan? ¿A cuántos les gusta el pan? Hay de todas maneras, de todas formas. Los franceses le llaman baguette, los judíos tienen un nombre, los africanos tienen otro nombre, pero pan es pan. Diga: pan es pan. Y no te voy a hablar de la multiplicación que hizo Jesús en esta parábola, en este versículo, en este texto. Te voy a hablar de algo más. Diga: algo más. Hoy te voy a hablar del poder en las manos de Jesús. Diga: el poder en las manos de Jesús. El poder en las manos de Jesús, amados. La vida es como el pan. Es común y corriente. El pan no tiene gracia. El pan es algo extraordinario, es algo ordinario. Diga: algo ordinario. Y hay gente que se ha conformado a vivir una vida corriente, tratando de alcanzar las cosas, porque sienten que no han alcanzado nada. Y cuando tratan de correr a alcanzar las cosas, hay una voz que les dice: tú no puedes, a ti nadie le importa tu vida, tú eres menos que los demás, tú no eres suficiente capaz de lograr las cosas. Para Dios, amados, nada es tan común como parece. Lo que para ti es ordinario, para Dios no es ordinario. Lo que para ti es ordinario y común, para Dios es extraordinario y sobrenatural. Ni siquiera el pan para Dios es algo ordinario, algo común. La Biblia dice que pan cayó del cielo al pueblo de Israel. Y siempre en la Biblia vas a encontrar la palabra del pan. Diga: el pan. El pan se vino a convertir a través de la historia en una metáfora del Señor para enseñarnos muchas cosas. Jesús alimentó a multitudes, diga multitudes, con hogazas de pan. Él por eso se refirió a él como el pan de vida. Jesús es el pan de vida. La palabra dice que la noche que fue entregado, tomó pan. Pan. Lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y dice la Escritura que cuando hizo esto se lo dio a los discípulos, porque su cuerpo tenía que ser dado por la vida del mundo. El cuerpo de Cristo fue dado por tu vida y por mi vida. Y la Biblia nos dice aquí en
libro de Lucas 9, del verso 10 al 12, que había una gran necesidad en las personas, porque eran muchas, pero no habían recursos. Diga, no habían recursos. Qué tremendo es cuando tú tienes necesidad y cuando no hay recursos para cubrir esa necesidad. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero es tremendo, amados, ver que hay una gran necesidad en la casa, gran necesidad en la gente, y no hay recursos para poder cubrirlo. Entonces, por eso para los discípulos lo más práctico era decirle al Señor: despide a la gente, porque no hay de dónde. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Despídelo. Pero qué bueno que Jesús no es como nosotros. Nosotros inmediatamente despedimos y desechamos las cosas. Jesús no es como nosotros. Diga, Dios no es como nosotros. Y así me decía el Señor, así como no dejé de darle a esta multitud, así no he dejado de darle a mi iglesia lo que necesita. Él sigue siendo el proveedor de todas las cosas que tú necesitas. Él todavía sigue siendo el que manda maná, pero el maná de nosotros ya no es el maná de Israel. Nosotros tenemos algo mejor que el maná, amados. Dios sigue derramando de los cielos cosas maravillosas. Y cuando leímos del verso 13 al 17, en el verso 16 dice que a Jesús le trajeron los panes, que Jesús tomó el pan. Cuando lo toma, lógicamente que tiene que usar sus manos. Le pusieron algo insignificante en su mano. Le pusieron algo común y corriente, algo ordinario en sus manos. Y él dice que cuando lo pusieron en sus manos, en ese momento, amados, escúcheme y sígame, en ese momento él no vio el pan. Él no vio 5 panes. Él vio una multiplicación de panes. Y él lo primero que hizo, que es lo que tenemos que hacer nosotros, cuando tú tengas escasez, pónselo en las manos al Señor. Y él dice que vio al cielo. La palabra dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de la tierra, de Jehová, de los cielos. Y él agarró el pan y vio a los cielos y lo bendijo. No dijo, ay, Señor, solamente tengo 5 panes. Y ahora, ¿cómo voy a hacer para darle a todo este montón de gente que tiene hambre? Cuando él eleva el pan, lo bendice. Porque cuando tú bendices las cosas, Dios las va a multiplicar. No, alguien tiene que entender que deje de estar maldiciendo lo poco que Dios, para ustedes, lo poco que tienes en la mano, y tienes que elevarlo al cielo y bendecirlo, declarando que eso no es pequeño, sino que es algo grande, amados. Dice que él lo tomó en sus manos, vio al cielo, lo bendijo, lo partió y lo dio. Diga, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y en esta acción, estas 3 acciones cambiaron la historia de esa escena. Porque aquel lugar que estaba en ruinas, aquel lugar que estaba en escasez, se volvió un lugar de abundancia. No entendiste. Cuando tú bendices, partes y das, entonces la escasez tuya se va a volver abundante. Aquel lugar dice que sobró de lo que Dios hizo. Aquel lugar dice que era desierto, dijeron los discípulos. Los discípulos lo vieron desierto y Jesús vio un banquete para la multitud. No hay nada en la cena. Cuando no haya nada en la alacena, empieza a ver la mesa que hay un banquete que ya Dios tiene. Pero tienes que bendecir lo que tú tienes primero. Aquellas 3 acciones de Jesús cambió lo no suficiente a más que suficiente. ¿Alguien aquí necesita más que suficiente? ¿Alguien aquí necesita abundancia? ¿Alguien aquí necesita banquete? Solo poquitos. Y esto es lo que sucede cuando Jesús toma algo en su mano.
y que algo que nosotros creemos que es ordinario, diga ordinario, como nuestras vidas. Mucha gente cree que su vida es cualquier cosa. Y mucha gente dice, ¿cómo apesta la vida? Esta vida está dura. Y empiezan a hablar de su propia vida. Hello. Porque de la manera que tú te veas, así vas a hablar. Pero si tú empiezas a verte de la manera que Dios te ve, entonces las cosas y el rumbo y el destino tuyo va a cambiar completamente. Dios no nos ve como nos ve la gente. Dios no te ve como te ve la sociedad. Dios no te mide por cuánto tienes o cómo te llames. Dios no te mide si eres moreno, rubio, alto, bajo. Dios no nos ve así. Entonces nuestra vida viene siendo como ese pan ordinario, ese pan común, amados. De hecho, todo el mundo se come el pan y todo el mundo nos come a nosotros. Cuando están hablando mal de ti, ¿te están qué? Comiendo. Ahora yo me puse a pensar, a mí no me comerían si no fuera un buen pan. Diga, a mí tampoco. Porque cuando la gente te come es porque codician lo que Dios te ha dado. Cuando la gente te come es porque tienen celo de lo que Dios te ama. Así que nuestra vida es una vida ordinaria, naturalmente hablando, amados. Pero cuando nuestra vida viene a las manos, diga, a las manos de Jesús, diga. Jesús la bendice, pero después que la bendice, la parte. Y después que la parte, la da. ¿Cuántos aquí han sido partidos por Jesús? Porque a veces solo, ay, qué rico que me bendijo. Y cuando viene el quebrantamiento, entonces lloramos. Es necesario que después que Dios nos bendiga, nos parte. Y de ahí nos dé. Amén. Y creo que esas tres palabras también pueden cambiar la historia de tu vida en este día. Estas tres palabras de bendecirte, de partirte y de darte, Dios puede cambiar el rumbo y el destino de tu vida. Tu vida es tan común y tan ordinaria como el pan. Me voy a poner, mi vida, me di cuenta hoy mientras preparaba esto, que mi vida era tan común, tan ordinario como un pan. Así mismo, amados. Pero, diga, pero, en las manos de Jesús se vuelve bendecida. Por eso no pongas tu confianza en las manos de alguien. Por eso no pongas tu corazón en las manos de alguien. Por eso no pongas tus finanzas en las manos de alguien. Tráelas a las manos de Jesús. Diga Jesús. Amén. Ahora, cuando yo hablo de que nos vuelve personas bendecidas, escúcheme, no estoy hablando de la bendición de acumular riquezas. Porque del momento que nosotros escuchamos la palabra bendición, inmediatamente estamos viendo riquezas, estamos viendo cosas materiales. Esas son añadiduras, amados, que van a venir, diga, van a venir. Cuando estamos hablando de que nuestra vida ordinaria en las manos de Jesús es bendecida, lo que yo estoy hablando es que la bendición más grande que nos ha dado Jesús es recuperar nuestra identidad. Hello. Nuestra identidad es recuperada con Jesús. Y aquel que entiende que tiene una nueva identidad en Cristo, entonces Él le revela su propósito. Porque nosotros somos el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué los evangélicos somos tan atacados? ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque tenemos una nueva identidad. Porque cuando le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, no lo pudo bendecir cuando se llamaba Abraham. Le dio una nueva identidad. Le quitó el Abraham
y ahora se llama Abraham. ¿Estamos aquí? O sea que ya tú no te puedes llamar como te llamaban en el barrio. Hello. Ahora tú te tienes que llamar como Dios te llama. Diga, yo soy propósito de Dios. Tú no puedes permitir desde hoy en adelante que la gente te vea como algo ordinario y común. No, yo le estoy hablando a gente que quiere tener la identidad en Cristo. Tú no eres más porque eres cristiano. Tú eres lo que eres porque Dios te ha dado una nueva identidad. Porque cuando tu vida se puso en las manos de Jesús, entonces Él te bendijo. Porque no habiendo por quién jurar, Él juró por sí mismo que iba a bendecirnos, amados. Nadie ha jurado por ti. Yo sé que a muchos les juraron amor eterno. Eso no existe, amados. Ay, te amo hasta la muerte. Sí, hasta que se maten. Lo que Dios te está diciendo es que antes tú eras pecador, pero ahora eres santo a mis ojos. No me entendí. Ordinariamente era pecador, pero ahora en las manos de Jesús, diga, yo soy santo. Aunque no crea la gente, diga. ¿Qué más nos hizo el Señor? Estábamos lejos. Éramos rechazados, pero ahora dice la Biblia, somos aceptos por Dios. Por eso no te preocupes si tú eres aceptado en el círculo, en la argolla, donde sea. Preocúpate que tú seas aceptado en las manos de Jesús. I don't care si le caigo bien o no a la gente. Lo que me importa es reposar mi vida ordinaria en las manos de Jesús. Y entonces las cosas van a cambiar. Entonces cuando Dios nos bendice, dice la Biblia, no yo, dice la Biblia que todo lo que Dios creó lo bendijo. Desde el Génesis, cada cosa que Dios iba haciendo, la bendijo primero. Todo, diga, todo lo que Dios creó es bendecido, diga. Y Él lo pone en el mundo como señal de su presencia, de su sabiduría, de su amor, su revelación y su gloria. Vengo a decirte, tú eres la señal de Dios, de su presencia, de su gloria, de su amor, de su sabiduría y de su poder. Pero en las manos de Él. In His hands. Diga conmigo, en las manos de Jesús. Después que mi vida, diga, es bendecida, tiene que ser partida. Nada más que de una nueva manera. De manera que si alguno está en Cristo, ahí lo parto, porque ahí parto la vieja naturaleza para que tengas una nueva naturaleza. Dios nos bendice y Dios nos parte. Cuando el Señor, en el Génesis, cuando el Señor ordena el caos, dice que separó. Entonces, separar es partir. Cuando Dios bendijo tu vida, entiende que te separó. Por lo tanto, tú no puedes seguir andando con gente que anda en las tinieblas. Tú no puedes seguir hablando el trompabulario que la gente en el mundo habla, ni en tu país, ni en tu pueblo. Hello. Y si todavía lo sigues haciendo, pídele al Señor que te mande, del cielo, para que te enjuagues la boca. Cuando Dios nos parte, es para hacernos diferentes. Cuando Dios nos parte, es para que hagamos lo que Pablo nos recomienda y lo que Pablo hizo, tener un cambio de mente. Tú no puedes seguir pensando como un aldeano, como un pobre, como un despreciado, ni como un catocho. Hello. Tú no puedes seguir golpeándote el pecho por mi culpa. No. Tú tienes una nueva identidad, tú fuiste bendecido en Cristo y permite que Él te siga partiendo. Dios nos partió de toda la limitación. ¿Cuántos tenían limitaciones? Ahora si la tienes es porque eres mal administrador. Lo dije, ya.
Dios nos partió del fracaso. Si ahora fracasamos es porque estamos tomando decisiones sin Cristo. Dios nos apartó del pecado. Dios nos apartó de la maldad. Dios nos apartó del dolor de vivir sufriendo en este mundo caído. Si tú estás sufriendo es porque no has puesto tu vida completa en las manos de Jesús. Él es el único que puede quitarnos todo, porque Él se llevó tu sufrimiento, Él se llevó tu dolor, Él se llevó tu fracaso y lo enterró. Por eso primero en las manos de Jesús, diga, en las manos de Jesús, mi vida es bendecida, diga, y es partida. Es inevitable que nuestra vida sea partida, amados. Si tu vida todavía no ha sido partida, entonces hay muchas cosas que están siendo detenidas. Tienes que hacer esa separación, porque solo en las manos de Jesús te vas a volver una bendición. Tú tienes que poner todas tus debilidades y tus fortalezas en sus manos. Jamás vas a poder superar tus debilidades y tus fortalezas en tu propia fuerza, ni yendo a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni a un brujo, ni a nada, amados. Tenemos que traer esas fortalezas, esas debilidades a las manos de Jesús, para permitir que su gracia, diga que su gracia nos humille, y que su gracia nos enseñe de que todos somos vulnerables, amados, como los demás. Somos vulnerables. Pero sobre todo para que Él transforme nuestro corazón, como lo hizo con Pablo. Dios todavía es experto y especialista en transformar corazones. Te cuento, es el mejor cardiólogo. He's the best surgeon. El mejor cirujano de corazones. Yo dije, es el mejor cirujano de corazones. Él no te da pastillas para que te intoxique. Él te da la palabra para partirte. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, escuche bien. La palabra sale del cielo con un cortante, pero el doble filo tiene que salir de tu boca. Oh, Dios dijo que yo. Cuando tú dices Dios dijo que yo, entonces esa espada se doble fuerte, se vuelve poderosa y empieza a cortar, empieza a partir lo que no habías podido soltar. Dios dijo que yo soy sano, Dios dijo que yo soy libre, Dios dijo que yo soy santo, porque Él es santo. Permitamos que Dios nos quebrante, amados, porque todo quebrantamiento se convierte en una bendición en las manos de Jesús. Si tú permites que el Señor te parta completamente así bien. Y mira cómo cuesta partir, ¿verdad? Mira cómo cuesta. Mira, se sale todo, ¿eh? ¿Alguien me está entendiendo? Así es nuestra vida, amados, en las manos de Jesús. Después el que quiera se lo come. Amados, si el pan no se parte, no se puede compartir. Ah, Dios mío. No, yo quiero que usted me siga en este rumbo ahí. Si tu vida no es partida, tú te vuelves egoísta y te quedas con la bendición que Dios te da. Dios nos bendice, nos quebranta o nos parte y nos da, amados, para que seamos abundantemente dadores en todas las cosas. Amén. Diga, pero eso es en las manos de Jesús. Entonces, cuando Jesús partió el pan, hizo que los discípulos se convirtieran en repartidores de pan. Ah, no me entendí. Tú eres un repartidor del pan de vida eterna. Hello. ¿Por qué te lo estás comiendo tú solo? Porque si en realidad fuéramos verdaderos repartidores de pan de vida eterna, las iglesias estuvieran a reventar y las discotecas estuvieran vacías y los moteles estuvieran vacíos. Pero el Satanás ha sido más
astuto hasta ahora de ir a repartir condones por todos lados, de ir a repartir literatura barata por otros lados, y la iglesia, bien, gracias. Amados, tu vida ordinaria en las manos de Jesús es una bendición para otros también. No solo para que te quedes con el botín. Diga, yo soy un repartidor del pan para que otros encuentren el pan. Qué bueno cuando alguien te lleva pan a la casa, ¿verdad? El hermano Carlos siempre nos tenta a veces y nos vemos unos panes tan ricos, amados. Y aunque hayamos comido, lo comemos, imagínense. Y digo yo, este pan con un chorizo de esos uruguayos o argentinos, ya le dio hambre, mire. Dice que Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces, miró al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. ¿Para qué se los dio? ¿Y por qué te estás quedando con la bendición? Lo que Dios nos da es para repartir. Él ya cubrió tu necesidad, pero hay una multitud que necesita el pan y hay que ir a repartir el pan, amados. Por eso le digo, Señor, sé que yo solamente soy el panadero, pero Él es el pan de vida eterna. Diga, yo también, diga. Sí, porque para nosotros en el barrio el panadero era cualquier cosa. El panadero era el que nos alimentaba del pan, porque aunque no hubiera carne, pero comíamos pan. Hello. Aunque sea con agua, porque no había para otra cosa. No, yo sé que usted siempre comió camarones, langosta. You're right. Es interesante ver, amados, cómo Jesús, después de que hace el milagro de la multiplicación, ¿por qué Él tuvo que involucrar a los discípulos? Si Él hizo el milagro de la multiplicación, Él pudo haber hecho el milagro de la distribución. Hello. Pero ¿sabe por qué? ¿Alguien quiere saber? Pregúnteme por qué. Porque Él nos hizo a nosotros para ser sus colaboradores en esta tierra y para llevar las buenas nuevas a todos los confines de la tierra. Yo dije las buenas nuevas. Las buenas nuevas, no sean como estos discípulos que de principio estaban llevando malas noticias. Arráncate la lengua de las malas noticias y empieza a hablar buenas noticias sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu situación, sobre la iglesia. Hay gente que no arranca todavía y no se ha dado cuenta que ya Dios los montó en el mejor avión que hay en el planeta. Y no arrancan porque, amados, todavía no entienden que fueron bendecidos, fueron quebrantados y que son colaboradores del Señor. Amén. Diga, Jesús le devuelve el pan a los discípulos, diga. Porque Él quería, diga, que sus discípulos reflejaran su imagen y su gobierno a los demás. ¿No dice la Biblia que fuimos hechos a su imagen y semejanza? Y si cargamos la imagen y semejanza de Dios, no es para decir yo soy más holy que todo el mundo. No, es para decirle a la demás gente, yo no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te doy el pan de vida eterna. Tú eres un colaborador y un portador de la imagen de Cristo. Donde quiera que vayas, diga donde quiera que vayas. En el verso 13 dice que los discípulos querían despedir a la gente porque vieron a la multitud como el problema. ¿Cuántos han visto la escasez como problema? Miren, la cultura oriental tiene pero muy claro lo siguiente. Para ellos crisis es oportunidad. Y para nosotros crisis es morirnos y enterrarnos vivos. Ya muchos están temblando porque ya se avecina, inevitablemente, se avecina una crisis financiera para esta nación. Ya todo el mundo agarró las carteras así. Porque está dependiendo de la crisis, del dinero de esta nación. Pero para los hijos de Dios, diga, para mí va a ser la oportunidad de reflejar la imagen y el gobierno de Jesús.
Va a ser nuestra oportunidad, amados, para reflejar. Por eso cuando usted oiga que está oyendo las malas noticias, para el mundo son malas noticias, pero usted agárrese la peluca, póngase el cinturón, porque para usted son buenas noticias. Es el tiempo del levantamiento de la iglesia, es el tiempo del avivamiento de la iglesia, es el tiempo de la iglesia latina en Estados Unidos, porque tenemos que devolver lo que ellos sembraron en nuestros países. Ellos nos llevaron pan de vida eterna hace tiempo, ahora es nuestro turno de venir nosotros a dar ese pan. Para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna en el Señor, amados. Entonces, amados, los discípulos vieron que la multitud era el problema. Es como que un pastor vea que la congregación es el problema. La congregación nunca es el problema, amados. La congregación es la responsabilidad que Dios le da a un pastor. Pero es la oportunidad para que Dios se manifieste en cada uno de ustedes. Jamás la multitud es el problema. La multitud es la excusa, diga, es la excusa, para que cumplamos con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros aquí somos responsables. Diga, yo soy responsable de reflejar la imagen y la semejanza de Dios donde quiera que vaya. Amén. Dios nos bendice, nos toma nuestro quebrantamiento y nos convierte en algo que pueda hacer el bien para otra persona. Es hora que hagamos el bien aún a los enemigos. Diga conmigo, yo soy el propósito de Dios restaurado en su mano. Porque no se crea que porque usted ya fue salvo, usted es el propósito. No, usted tiene que estar restaurado para ser el propósito divino de Dios en esta tierra. Y en toda esta historia hay un héroe, y el héroe no son los discípulos, ni el héroe es el niño que aparece allá en el Evangelio de Juan. Es el único lugar donde aparece el niño. Y entonces, pero el héroe no son los discípulos, el héroe no es el niño, el héroe aquí es tu héroe, que es Jesús. Es Jesús, diga Jesús. Se trató solo de Jesús. Ahora, ¿sabe qué es lo bonito de Dios? ¿Alguien quiere saber? Que Él es un generoso anfitrión. Por eso, no digo. El verso 11 dice: y cuando la gente lo supo, le siguió. Póngame ahí Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguieron y Él los rechazó. ¿Cómo? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque cuando tú sigues a Jesús, Él te recibe. Él es el mejor anfitrión. Ahora Él te recibe para cambiarte el disco y quitarte el reino de esclavitud, el reino de langosta, para meterte la mentalidad del reino de los cielos. Y después te sana. Porque hay gente que Dios no la puede sanar porque todavía no saben quién lo está sanando. Y creen que es la persona. No hay persona en el mundo que pueda sanar. Solo Jesús puede sanar. El reino dice que les enseñaba. Dice, y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió. Y les hablaba del reino de Dios. ¿De quién les hablaba? Miren, no les hablaba de Él mismo. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Sabe por qué dice los que necesitaban? Porque hay gente que está enferma pero demente. No tienen nada pero quieren que el doctor les encuentre algo. Aquí no hay nadie, no mira el que está a su lado. No, doctor, pero es que usted sabe. Yo tengo un sobrino que es doctor y sabe lo que hizo. Por último, le dio unas pastillas de azúcar a la mamá del niño y al día después llega la señora: doctor, qué buenas esas pastillas. Porque la enfermedad que tenía el hijo de la mujer estaba en la mente. El niño estaba más sano que nosotros. Por eso dice, a los que necesitaban ser curados. Amén. Entonces, diga, Jesús es generoso.
Él te da la bienvenida. No es que tú le das la bienvenida a Jesús. Él te da la bienvenida. Cuando venimos acá, Él nos da la bienvenida para enseñarnos sobre el reino de Dios. Oye bien, aquí no se predica el reino del hombre. Aquí se predica el reino de Dios. Y yo sé que predicar el reino de Dios no es fácil porque no toda mente lo quiere recibir, porque es confrontante, diga es confrontante. Y dice que también sanó a algunos a los que necesitaban enfermos. Amén. Diga conmigo, Jesús no solo me da la bienvenida, sino que me prepara la fiesta y me alimenta. Porque cuando tú entras acá tienes que entender algo. Tú no entras a un lugar común y corriente y ordinario. Tú entras a un lugar que fue puesto en las manos de Jesús. Y este lugar se vuelve un lugar de fiesta. Por eso no me venga con cara de mamá tengo hambre, ni con cara de cementerio, ni de limón. Véngame con cara de fiesta. Venga a gozarse al Señor. Venga a aprenderlo del reino del cielo. Eso es lo que necesitas. Diga, eso es lo que yo necesito. Con Jesús siempre hay abundancia. Yo dije, en Jesús siempre hay abundancia. Y su gracia se incrementa a los que son bendecidos, quebrantados y que dan. ¿Cómo, pastor? Sí. Hay gente que te envidia la gracia, pero es que no están haciendo algo de lo que tú estás haciendo. Tú fuiste bendecido, te dejaste quebrantar y tú das. Y entonces por eso la gracia de Dios se incrementa en aquellos que se ponen en las manos de Jesús. Diga, yo voy a recibir gracia sobre gracia, porque Jesús me bendijo, me dejé partir y voy a repartir. Denle un aplauso al Señor. Ya casi termino, aunque no lo crea. Y Lucas 9:17 dice que después de que Jesús hizo todo esto, dice, y comieron todos, diga todos. Pero hay unos que son tan ávaros que dicen, a mí no me dieron, y se les la panza así. Y comieron todos, comieron todos, se saciaron, o sea que repitieron. Porque era tanta la abundancia que Jesús les dijo, delen hasta que revienten. Tu copa está rebosando y no te has dado cuenta. Tu vida tiene que ser una vida rebosante en Cristo y no rebosante en llorar y en quejarte. Tu vida tiene que estar rebosando de la bendición de quien tú eres ahora en Cristo, amados. Amén. Comieron hasta que estuvieron completamente llenos. Y los discípulos, dice, llenaron 12 canastas con las sobras que recogieron. Pregúnteme, ¿por qué fue eso? Porque pusieron lo ordinario en las manos de Jesús. Si hoy entiendes que tu vida es ordinaria, como me di cuenta que mi vida es ordinaria, no tiene nada que ver con el oficio que estoy ejerciendo. Mi vida, si no está en las manos de Jesús, es ordinaria, es común y corriente. Porque si voy a China y no saben que soy pastor, me van a decir, ya. You got it. Mi hijo me regaña y me dice, papá, no hagas tantas caras, pero mi hijo... Oré por esto, amados. Esto no fue así, por así. No fui a la escuela de arte para drama ni nada. Dios mío. Amados, Dios quiere convertir tu vida, que ha sido una vida tal vez desolada, una vida limitada y en escasez, una vida de dolor. Dios quiere convertirla en una vida llena de abundancia. Tú naciste para ser un vaso abundante. No me entiende. Usted nació para ser un vaso abundante y no escaso. Si no, deje de estar repitiendo, soy abundante y no escaso. Estoy arriba y toda la vida está abajo. Soy cabeza y no cola y toda la vida está como cola.
Una cosa es seguir a Jesús, amén, pero otra cosa es seguir a Vicente, donde va toda la gente. Amados, lo que Jesús hace con lo ordinario, nadie lo puede hacer. Porque Jesús no ve lo que nosotros vemos. Jesús no vio que aquello era un desierto. Jesús vio que aquello era el mejor lugar donde la bendición y la gloria de Jehová pudiera descender y donde toda su plenitud podía ser disfrutada por aquella multitud. Cuando tú veas o creas que estás pasando por un desierto, prepara mesa, porque ahí el Señor va a enviar bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé la situación que estás pasando ahora, pero te voy a decir una cosa: levántate, sécate las lágrimas, cambia el trompabulario y empieza a orar, diga orar, a alabar, a discernir, a ser valiente y a dar. Ahora yo le tengo una buena noticia para aquellos que todavía tienen complejo, aunque aquí no hay ni uno, pero si queda alguno yo lo ministro al final. La buena noticia que me dijo el Señor, que tú no tienes que ser una persona épica, tú no tienes que ser una estrella de Hollywood, tú no tienes que ser espectacular, tú no tienes que ser uno de esos holy, tú no tienes que ser espiritual, diga yo no tengo que ser nada de eso. Solo tienes que ser como el pan, común, en las manos de Jesús. Conviértete en el pan ordinario y común en las manos de Jesús para que Él te quebrante, te parta. Y cuando te parte, sale la abundancia. Porque fue cuando Jesús partió los panes que dice que sobraron de aquellos panes. Lo que hay dentro de ti todavía no sabes. Diga, dentro de mí hay mucho. De hecho, nuestra pastora nos hablaba el viernes de la semilla de mostaza. Y usted y yo somos una semilla de la eternidad. Y dentro de nosotros tenemos, por eso Jesús dijo que teníamos que dar mucho. ¿Mucho qué? ¿Y por qué estamos escasos? Tenemos que ser fructíferos, amados. Ahora otros agarraron la palabra fructífera para tener muchos hijos. Eso es una cosa. No vea a nadie, ¿eh? Diga, cuando Jesús me toma en sus manos, yo paso a ser, diga, de lo ordinario a lo extraordinario. Paso a tener, diga, de la escasez a la abundancia. Y mi desierto se convierte en banquete. Denle el aplauso al Señor. El Señor me dijo, dile a la iglesia que abra los ojos en los próximos meses. Que abra los ojos y que entiendan y que vean que yo estoy obrando. He is working in your life. He está trabajando en tu vida. Diga, Dios está trabajando. Y aún ahora, cuando digo está trabajando, inclusive te está haciendo separaciones. Quebrantándote ese mal carácter, quebrantándote ese mal lenguaje, me voy a involucrar, quebrantándonos el orgullo. Aunque aquí no hay nada orgulloso, aquí todos somos humildes. Diga amén, aunque sea por pena. Dios está obrando y Dios me dijo, recuérdale lo que hablé por boca de mis poetas y mis profetas. y me llevó a uno de mis favoritos. A uno de mis favoritos que el poeta lo dijo en el Salmo 24:1 cuando dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, él la bendijo y él la separó, la rompió sobre los ríos. Los antiguos rabinos enseñaban, escuchen bien, que por este salmo, los antiguos rabinos enseñaban que era un sacrilegio disfrutar de las cosas del mundo o disfrutar de las cosas que tenemos si no la bendecíamos primero. No mente. Yo voy a preguntar y nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes bendicen
el cheque que reciben cuando les pagan? ¿Cuántos de ustedes bendicen lo que pudieron comprar de mercado en esa semana? ¿Cuántos de ustedes bendicen el carro que tienen? ¿Cuántos de ustedes bendicen los hijos que tienen? ¿Cuántos de ustedes bendicen el lugar donde están habitando? ¿Cuántos bendicen la cama donde duermen? ¿Cuántos bendicen la mesa? ¿Cuántos bendicen la cocina? ¿Cuántos bendicen hasta el toilet? No, I'm telling you. Los rabinos, para ellos era un sacrilegio que yo disfrutara de esto, por ejemplo, sabiendo que esto es de Él. Aún este micrófono es de Él. Mía es la tierra, su plenitud y todo lo que en Él habita. Mía, todo lo que hay aquí es de Dios, no es de nosotros. No es de nosotros. Amén. Así que diga, de hoy en adelante, antes de disfrutar cualquier cosa, voy a bendecirla. Y no quiero ser referente a mi persona. Cada cheque que tu pastor recibía, por muy pequeño o muy grande que sea, lo llevaba y el viernes que llegaba a la casa le decía a mis hijos, vengan, ellos estaban pequeños y ellos pueden dar testimonio. Vengan, pongan la mano aquí, porque aquí están sus estudios, aquí está esto. Y orábamos por aquel cheque todos los viernes. Y nunca se escaseó las cosas, aún en tiempos de desierto. Porque todo lo que recibimos, lo recibimos de la mano de Dios. Usted sáquese de la mente de esclavitud, perdone si lo ofendo, la mente de esclavitud que usted recibe su salario de la mano de su jefe. No, Dios usó la mano de su jefe para que le pague. Hello. Diga, yo recibo todo de la mano de Dios. La mano te sostiene. Salmo 57:5 dice, sé exaltado, oh Dios, sobre todos los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Nos gusta que la gloria de Dios esté en nosotros. ¿A cuánto le gusta que la gloria de Dios resplandezca? Entendamos que la gloria de Dios va a resplandecer en aquellos que se dejan, aquellos que saben que son ordinarios, pero en las manos de Jesús son extraordinarios. Aquellos que se dejan partir como este pan que todavía no se quiere dejar partir. Pero sobre todo aquellos que se vuelven repartidores de pan. Amén. Isaías 6 dice, 3, hablando de la visión que tuvo Isaías en el año que murió el rey Usías, cuando dice que él vio el manto de la gloria de Dios sobre el templo. Cuando aquí el Señor nos muestra los mantos que está hablando, la gente se empieza a ver a dónde está loco el pastor. Yo sé lo que Dios derrama sobre este lugar y sobre tu vida, pero muchos no se dejan cobijar porque no les gusta ser quebrantados y partidos. Pero déjame decirte, Isaías vio esa visión y dice que la orla del manto del Señor cubría todo el templo, dice, y uno llamó al otro y dijo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Escuchemos cómo dice, toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos un Dios santo, diga yo tengo un Dios santo, que está por encima y más allá de todo y de todos los demás. Y nuestra vida en la mano de Jesús tiene un valor incalculable, amados. Mi pregunta, ¿en qué manos estás poniendo tu vida? ¿En qué manos? Dios está llenando. El Señor me dijo, viene un avivamiento donde estaré llenando mi gloria sobre aquellos que reconocen que son gente ordinaria, pero que yo en mis manos los puedo convertir en extraordinarios. Amén. Póngase en pie aunque no lo crea. Los cielos están abiertos. Yo dije, los cielos están abiertos. Diga, los cielos están abiertos sobre mí, diga.
Ok, déjalo ahí. Yeah. Y alguien que se hace extraordinario es el que dice que Dios lo eligió. Dice 1 Corintios 1:28 que Dios eligió deliberadamente. Escuche bien esta versión, porque a veces creemos que las mujeres no tienen derecho a esto. Esta versión dice: Dios eligió deliberadamente a hombres y a mujeres que la cultura pasa por alto, explota y abusa. Eligió estos nobodies para exponer las pretensiones huecas de los somebodies. No. Ok, yo sé que ustedes saben la otra versión. Dios escogió lo más vil y despreciado. No, aquí me gusta esta. Porque dice: Dios escogió a mujeres y a hombres que han sido abusados, que han sido exhortados, que los han llamado don nadies. ¿A quién le han llamado don nadie aquí? Pero el don nadie en las manos de Jesús se vuelve alguien. Y entonces ese alguien Dios lo usa para avergonzar a los que se creen mucho. No nos creamos mucho, amados. Porque si nos creemos mucho, Dios nos va a tener que hacer volver a hacer línea. Pero Dios dice que no, lo más vil y despreciado. Yo no podría decir que yo era lo más bueno, ni lo más acepto. Diga, yo tampoco. Y el Señor me decía: no, es que cuando la vida del vil se pone en mis manos, entonces yo puedo trabajar. Pero si tú crees que todavía que tú eres mejor que todo el mundo, no calificas para que Dios te transforme. Jesús es el Dios de transformaciones, amados. Yo dije: Jesús es, no hay hombre que pueda transformar las vidas, pero Jesús sí. Y Él dice que Él va a exponer las pretensiones huecas de los somebodies, de aquellos que se creen mucho. Hoy Dios te dice lo siguiente: vas a estar bien. No, alguien tiene que escuchar, porque toda la semana creíste que no ibas a estar bien, y Dios me dijo que te dijera: vas a estar bien. Solo tienes que hacer lo que hizo Jairo, que Jairo puso su hija en las manos de Jesús y Jesús la levantó de la muerte. Solo tienes que hacer lo que hizo María y Marta cuando se dieron cuenta que solo en las manos de Jesús Lázaro podía resucitar. Solo tienes que hacer como hizo la multitud que necesitaba ser alimentada, no tenía comida, y el niño coloca los panes y los peces en las manos de Jesús y todos tuvieron más que suficiente. Solo tienes que ser como los discípulos que en medio de la tormenta, en aquel lago, en medio de la oscuridad de la noche, tenían miedo de morir. ¿Cuántos han tenido miedo de morir aquí? Yo te voy a decir una cosa: si tú pones tu vida y tu miedo en las manos de Jesús, te vas a levantar y vas a llegar sano y salvo. Tú tienes que ser como aquel leproso que fue curado porque se puso en las manos de Jesús, como aquel ciego que recibió la vista porque se puso en las manos de Jesús, como aquel sordo que no oía de nacimiento y se puso en las manos de Jesús y pudo oír. Todo porque se pusieron. Todos los que te hablé eran gente como este pan, ordinaria. ¿Quién era Jairo? Un déspota. ¿Quién era el leproso? Un rechazado. ¿Quién era Marta? Una afanada. Hello. ¿Quiénes eran los discípulos? Unos miedosos. Porque no importa cuántos años tú tienes en el evangelio, lo que importa es en quién pusiste tus manos, en quién pusiste tu vida. En las manos de la religión, de la doctrina, de la denominación o de Jesús. No hay iglesia, no hay doctrina ni religión que pueda hacer lo que Jesús va a hacer en tu vida. Jesús está listo para transformar tu vida. Él, diga, Él me transforma, diga. Jesús fue el único, diga, Jesús fue el único, que dice el Salmo 40, que se atrevió a meter su mano santa en el lodo cenagoso. Cuando te sacó del lodo cenagoso, te bendijo, todavía embarrado, y te afirmó en la piedra que es Cristo Jesús, para quebrantarnos y de ahí darnos a las naciones, amados.
Eso es lo que hace Dios con algo ordinario. Dígame, volveré vil en las manos de Jesús. Hay muchos, me dijo el Espíritu Santo, están desesperados porque creen que han perdido el tiempo. Y hay muchos que creen que ya no hay tiempo para hacer lo que querían hacer. Y el Señor me dijo, diles a ellos que el tiempo mismo está en mis manos. Él es el anciano de años, el anciano de edades, dice la Biblia. Y que Él va a acelerar el tiempo, escúchame bien. Él va a acelerar el tiempo perdido por los reproches, por las oportunidades que perdiste, por las decepciones, por los errores y por las heridas que hay en tu corazón. En estos meses que queda el año. No, en estos meses que queda el año. Porque no vas a entrar a un 2020 viendo borroso. Dios mío. Porque estos 2 meses son cruciales para que Dios te cambie la perspectiva, la visión y cambie tu corazón. Porque nadie puede entrar a un año de bendición con la misma visión. Yo ya estoy en el 2020, yo no soy usted. La restauración de Dios, escúchame bien. Yo te exhorto que a partir de este día te hagas como este pan ordinario. Porque la restauración de su mano va a desatar una aceleración en las áreas donde más habías tenido angustia en este año. Dijo, yo voy a romper en los próximos meses, me dijo el Espíritu Santo, toda la angustia que los ha aguantado durante estos meses. Se acabó la angustia. En el 11 alineo y en el 12 gobierno. Pero, me dijo el Señor, pero tienen que ser humildes y reconocer que solamente son unos simples inmortales y ponerse en mis manos. Es el tiempo de nuestro avivamiento, amados. Y yo no lo dudo, el Señor está en este lugar. Algunos no lo saben porque vienen a pasear como que si van a un parque. Otros vienen a ver cómo vino el hermano o la hermana. Otros vienen a ver si el pastor se puso los mismos zapatos. Otros vienen a ver si Erika va a cantar lo mismo. Pero el Señor está en este lugar. Porque toda la tierra, diga toda la tierra, está llena de su gloria. Y este lugar está llena de su gloria. Aquí habita el Señor. De hoy en adelante ponga su vida en las manos de Jesús. Y tu ordinario estará lleno de gloria. Y lo no suficiente, tu capacidad no suficiente, Dios la va a convertir a que sea más que suficiente. Que a partir de hoy, tu día a día esté lleno del propósito de Dios en sus manos. Del propósito de Dios. Yo profetizo en el nombre de Jesús. Prakialanda basais. Kialandra batoro shetebes. Profetizo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo restaurará y hará más en 24 horas que en toda tu vida, si pones tu vida en sus manos. Y que los milagros van a empezar a ocurrir en un día. Los milagros que en un día van a empezar a ocurrir en tu vida serán sobrenaturales y sobreabundantes. Que en los próximos días vas a entender que Dios es el dueño de los tiempos. Que a partir de hoy tú permites que Dios te agarre, que Dios te parte completamente, que te parte completamente y te manda como repartidor de pan. Solo 2 corrieron a ser repartidores de pan. Pastor de Santa Cena, no, yo sé lo que estoy haciendo. Cada uno de ustedes es responsable de entender lo que Dios ha hablado hoy.
Y cerraría como el Señor le hablaba siempre a Juan y le decía, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le está hablando hoy a la iglesia. Que a partir de hoy tu día a día esté lleno de propósito. En las manos de Jesús, diga en las manos de Jesús. En las manos de Jesús. El poder está en las manos de Jesús. El poder para ser transformados está en las manos de Jesús. Todo aquel que necesita, en realidad, que necesita entregarle algo al Señor, voy a abrir el tiempo porque el Señor, el Espíritu Santo me dice, hay muchos que tienen que entregar cosas que los están deteniendo. Yo no sé cuál es el problema que tienes, pero proféticamente, si tú has creído en esta palabra, ven y pon en las manos del Señor, sin decirlo, en tu mente, y dile, Señor, aquí pongo esto. Señor, aquí pongo esto. Yo no sé lo que es, pero el altar está abierto. El altar está abierto.